Después de divorciarme de John, fui a visitar a mi hija. Nunca imaginé que mi suegro, Mako, me golpearía casi hasta matarme. Me provocó una hemorragia cerebral tan grave que morí en la ambulancia antes de llegar al hospital. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba otra vez en el momento de firmar los papeles del divorcio con John. Estampé el acuerdo de divorcio contra su cara y me disculpé dulcemente con el empleado. Realmente lo estamos haciendo muy bien. Solo tuvimos una pequeña pelea de amantes. No nos vamos a divorciar. Yvonne, ¿me estás tomando el pelo? John me echó de la oficina de asuntos civiles, con la cara roja de rabia. Esperamos durante todo el periodo de reflexión. Ahora ya no puedes echarte atrás. Seguí caminando mientras marcaba rápidamente el número de mi hermano. Cuando respondió, le exigí con urgencia: ven aquí en 5 minutos o tu hermana morirá. Su estudio de artes marciales estaba cerca. Grant apareció en mi camino. Solo entonces me detuve. John casi chocó conmigo. Se alisó apresuradamente la camisa con ligera indiferencia antes de burlarse. ¿Cuál es tu juego? Estuvimos de acuerdo. Mandy se queda conmigo y tú te largas sin un centavo. Después de reflexionar un momento, mientras observaba nuestro entorno, de repente levanté la mano y le di una fuerte bofetada en la cara. Antes de que se recuperara, comencé a gritar: maldito bastardo. Escoria tramposa. Te vuelves loco y luego intentas dejarme sin hogar. En tus sueños. Todo el mundo miraba. Esta basura me hizo criar a sus hijos y cuidar de sus padres durante 6 años. Ahora amenaza a nuestro pequeño con quitarle todo. ¿Sabes, padre? Tú y esa __ rompehogares nos quieren muertos. Tú y tu padre, Mako, sois animales con piel humana. Él golpea a tu madre, Laura Daly. Nos destruyeron a mí y a Mandy, los monstruos de toda la familia. Distorsioné mi cara en una mueca de rabia histérica. John se quedó boquiabierto, acostumbrado únicamente a mi comportamiento tranquilo. La verdad apenas importaba, como cuando Mako me asesinó en mi vida pasada. Después de morir, vi a los Johnson coordinar un falso testimonio, afirmando que me había caído por las escaleras. Pagaron a mis padres con dinero manchado de sangre y luego los chantajearon usando la custodia de Mandy. Mi hermano Grant fue arrestado por enfrentarse a John. Al recordar esto, quise despellejar vivos a esos demonios. Mientras John empezaba a reaccionar, corrí hacia un puesto de frutas y agarré un cuchillo para sandía entre jadeos. Le puse la hoja en la mano: hazlo. Mátame. Entonces podrás casarte con esa __ como es debido. Empujé mi cuello hacia el acero tembloroso: vamos, córtame la cabeza. Se tambaleó hacia atrás. Típico cobarde. 6 años de matrimonio solo le dieron valor para intimidarme a puertas cerradas. Incluso cuando su padre, Mako, me insultaba en la mesa de la cena, los murmullos de la multitud aumentaron. Grant llegó como un ángel vengador, desarmándolo al instante. Mi actuación alcanzó su punto máximo con labios temblorosos. Miren, él preferiría matarme antes que dejar que nuestro bebé tenga a su madre. La seguridad entró corriendo mientras me desplomaba en los brazos de Grant, susurrando: prepárense para demandar la custodia total. Vamos a quemar esta casa de los horrores. Las protestas de John se ahogaron en el alboroto. Que comience la tormenta en las redes sociales. Esta vez los Johnson aprenderán lo que es sentir el verdadero infierno. No se atrevió a decir una palabra. Es exactamente por eso que su padre, Mako, se volvió tan insufriblemente arrogante, llevándome finalmente a la desesperación. En esta segunda oportunidad de vida, al diablo con ser la esposa y madre perfecta. Al diablo con la estabilidad emocional. Hoy abrazo la locura. Los espectadores ya tenían sus teléfonos grabando el espectáculo. Las ancianas curiosas señalaban a John, murmurando sobre cómo hombres de aspecto decente podían tener corazones tan podridos. Algunos desconocidos le gritaban insultos en mi nombre. John se quedó sin palabras. Había elegido deliberadamente la intersección más transitada del centro. Multitudes garantizadas.
Justo cuando la conmoción alcanzó su punto máximo, un tren humano atravesó a la multitud y arrojó a John de una patada al pavimento. Mi hermano Grant apareció frente a mí con actitud protectora. ¿Eres un cobarde inmundo que sacaste un cuchillo contra mi hermana? ¿Tienes deseos de morir? No lo hice. Lo juro. La mano temblorosa de John seguía sujetando la cuchilla, haciendo que Grant se enfureciera. La paliza que siguió dejó a John aullando como un perro sarnoso y con la cara hinchada hasta quedar irreconocible. Todos fuimos llevados a la estación. Sorprendentemente, nadie testificó que yo le puse el cuchillo a John por la fuerza, ni siquiera el vendedor de frutas. ¿En manos de quién estaba el cuchillo? ¿Sobre la cabeza de quién recae el crimen? El vendedor se encogió de hombros. Caso cerrado con advertencias verbales. Afuera de la estación de policía, Grant le dio 2 bofetadas a John por si acaso. Vuelves a tocar a mi hermana y te romperé todos los huesos que el dinero de tu padre haya comprado. Grant nunca le haría daño a Yvonne. ¿Por qué no me crees? John suplicó desesperadamente. Grant resopló, lleva tus mentiras al infierno. Un truco más de tu familia y quemaré todo tu maldito legado hasta los cimientos. ¿Entendido? John gimió, aunque sus ojos ardían de veneno cuando me miró. Agarré el brazo de Grant, suficiente. Haz que mamá y papá empaquen sus cosas. Se mudarán a nuestra casa hoy. Trae tus cosas también. ¿Qué? John balbuceó. Lo miré fijamente. Nuestro pago inicial se dividió en partes iguales. Yo he pagado la hipoteca sola durante 3 años mientras tus padres vivían en Rentree. Los míos merecen su turno, pero solo tenemos 3 habitaciones. ¿Dónde? Mamá y yo compartiremos el dormitorio principal con Mandy. Papá y Grant ocuparán la habitación de invitados. Tus padres se quedan donde están. ¿Dónde duermo yo? En el sofá. Mis padres sacrificaron todo por mí. No sufrirán molestias. Le lancé sus propias palabras. Además, las familias numerosas deberían permanecer unidas. ¿No fue esa tu brillante idea cuando tus padres invadieron nuestra casa después del nacimiento de Mandy? A partir de ese momento, se instalaron sin vergüenza en nuestras vidas. 3 años pasaron volando. Mientras su familia prosperaba, yo desarrollaba una complicación de salud tras otra. Por eso, en mi vida pasada, inmediatamente después de descubrir la infidelidad de John, solicité el divorcio. Pero su familia me chantajeó usando a Mandy, obligándome a irme sin nada. Aunque de mala gana, acepté por el bien de Mandy. No sabía que el divorcio no solo aceleraría mi muerte, sino que también me despojaría de mi estatus legítimo. Ahora el divorcio está fuera de discusión. Reclamaré lo que me corresponde por derecho. Le guste o no a John, nuestra familia se mudó oficialmente de nuevo a mi casa cuando sus padres nos vieron arrastrar equipaje por la puerta. Michael casi saltó de su sillón reclinable, tartamudeando. Suegros, ¿qué es esto? ¿No se suponía que hoy era la cita de divorcio de John e Yvonne? ¿Cómo? ¿Qué padres decentes apoyan el divorcio de sus hijos? Mi madre escupió, interrumpiéndolo, ansiosa por darle la bienvenida a ese destructor de hogares. Sigue soñando. Este matrimonio durará mientras nosotros lo digamos. Mi padre asintió con fiereza. Creí que podrías estafar a mi hija. Escucha bien, Michael, si tu hijo vuelve a contactar a esa mujer o menciona el divorcio, mi hijo le romperá ambas piernas. Ted, esto es indignante. Michael tembló y señaló acusadoramente. Me quedé mirándolo fríamente. Indignante. El mismo hombre que me golpeó hasta dejarme inconsciente en mi vida anterior de repente se convierte en la víctima. Laura se apresuró a mediar. Cariño, todo es un malentendido. Queremos lo mejor. Intenté aconsejarlos, pero su hija insistió en separarse. No podemos forzar nada. Entonces, ¿por qué despojarla de todo? Papá se enojó. Por el futuro de Mandy, suplicó Laura, gastos escolares, gastos de crianza. Yvonne aceptó. El divorcio no sucederá, declaré, cortando sus mentiras. John simplemente cometió un error común.
lo perdono. Los Johnson se quedaron boquiabiertos. Conocían mi política de tolerancia cero, exactamente por eso presionaron para el divorcio. Les lancé las propias palabras manipuladoras de Laura. Después de todo, yo podía esperar, a diferencia de la amante embarazada de John. Mientras el plan de los Johnson funcionaba mal, Grant y yo llevamos nuestras pertenencias a los dormitorios. Mamá distrajo a Mandy con galletas antes de guiarla escaleras arriba. Solo cuando me acomodé pude enfrentarlos adecuadamente. Antes de que pudiera decir una palabra, Laura comenzó a desatar una diatriba sobre cómo Grant había sido demasiado duro con su hijo. ¿Cómo pudiste dejar que tu hermano golpeara a mi bebé de esta manera? Mako intervino afirmando que cuando las parejas comienzan a darse la mano, no tiene sentido alargarlo más. Es mejor reducir las pérdidas lo antes posible por el bien de todos, especialmente por el de los niños. Sonreí en silencio. Habían usado a Amanda como influencia en mi contra en mi vida pasada, pero ¿realmente creían que eso funcionaría conmigo ahora? No habría traído a toda mi familia aquí sin preparación, dejándolos agotar su teatralidad. Finalmente hablé lentamente. El divorcio no sucederá, ni ahora ni nunca. Siéntanse libres de salir por esa puerta en cualquier momento si este arreglo despierta sus delicadas sensibilidades. ¿Nos estás echando? La cara de Mako se puso morada. Su arrogante trasero no estaba acostumbrado a ser desafiado. Su palma golpeó la mesa de café con un golpe antes de que pudiera terminar su rabieta. Papá se puso de pie de un salto y volteó toda la mesa. Después de 3 pasos apresurados, arrancó el televisor montado en la pared y lo estrelló contra el suelo. Cuando Grant dudó, papá ladró: «Date prisa, hijo. Estos eran los regalos de boda de tu hermana, ya que nunca pudimos disfrutarlos». Grant se movió como un rayo. La sala se convirtió en una zona de demolición en cuestión de minutos, jarrones destrozados, muebles astillados, la furia de la familia Carter llovía sin piedad. Los 3 Johnson se acurrucaron en su sofá intacto, apenas respirando. Hasta los idiotas podrían haber interpretado la situación. Cuando papá se dirigió al dormitorio, la bravuconería de Mako se desmoronó. «Espera, fue mi error». «Vale», hablé fuera de turno. «Hablemos de esto como personas civilizadas». «De repente recuerdas cómo usar tus palabras de adulto», bromeé. «Ya estoy preparando el olón favorito de papá». «Eres un salvavidas». «Papá, esta casa necesitará tu pulso firme». «Deja de hablar dulcemente». Papá rió entre dientes, bebiendo su té mientras miraba fijamente a Mako. «Solo un aviso, tengo un temperamento irritable. ¿Ves a alguien golpeando muebles a mi alrededor? Podría desmayarme y redecorar toda la maldita casa. Tolerarás mis pequeñas rarezas». «¿No lo harás, suegro?» La cara de Mako se tornó verde lima, pero permaneció en silencio. Pensé que habíamos llegado a una rabieta diurna temporal, pero los Johnson no pudieron tragarse su orgullo. Mientras planeábamos estrategias en el dormitorio principal, llegó la policía respondiendo a un informe de allanamiento de morada y destrucción de propiedad. Riendo, presenté certificados de matrimonio y montones de recibos. John y yo estamos legalmente casados. ¿Desde cuándo los suegros se convierten en intrusos? En cuanto a los objetos destrozados, agité las facturas de compra. A mis padres les gusta pagar mucho dinero para oír cómo se derrumba algo. Un pasatiempo inofensivo. No. Los oficiales vacilaron. Fue entonces cuando Laura se tiró al suelo de repente, golpeando el suelo como una plañidera profesional. Agresión, conspiración, vinieron a destruirnos. Se lamentó de los 3 años de sacrificios que nos dedicó criando a Amanda y a mí. Su área de victimización no significaba nada. Los registros policiales mostrarían claramente el caso de defensa propia de Grant. En cuanto a sus otras afirmaciones, los conflictos eran todos triviales disputas familiares, y los forasteros solo podían mediar, pero sus acciones enfurecieron por completo a mi padre. Originalmente había planeado una batalla prolongada, pero ahora no veía la necesidad de lidiar con gente sin pudor. La mejor solución era combatir fuego con fuego. A la mañana siguiente, John volvió a quedar atónito porque hombres corpulentos ocupaban la sala destrozada. Los primos y sobrinos de mi padre,
a quienes había llamado la noche anterior. Mis 4 hermanos tiraron sus maletas en un rincón. Sonrieron mientras le decían educadamente a John: disculpen la intrusión, necesitamos quedarnos aquí mientras buscamos trabajo con esta difícil situación económica. John palideció como un fantasma, pero yo intervine primero. Aprobaba. La mitad de la casa es mía. El caos se desató oficialmente, pero teníamos un sistema. Mi madre se centró únicamente en el cuidado diario de Mandy, manteniéndola alejada del drama mientras impedía que la familia de John se acercara a ella. Los demás abrazamos el caos. En una semana, la familia de John se derrumbó. Mis hermanos y primos se quedaban despiertos toda la noche bebiendo, karaoke, música a todo volumen y baile en la sala. Incluso a mí me picaba un ojo por el ruido. Mi madre ya se había llevado a Mandy a casa de sus padres, dejando atrás el circo. La cena se convirtió en la jugada maestra de mi padre. Preparaba banquetes suntuosos solo para que Grant les arrebatara los platos cuando la familia de John buscaba comida. Somos compañeros de piso, Mako, no es caridad, sonrió papá con sorna, bebiendo vino. Si tienes hambre, compra tus propios alimentos. No querría que la gente pensara que los Johnson son gorrones. Cuando Mako intentó protestar, papá lo silenció. Mis hijos ya están trabajando duro, con trabajos demoledores. ¿Quieres desangrarlos también? ¿No predicaste que los mayores no deberían ser una carga para los jóvenes? Papá impuso una estricta división al 50% en cada gasto, incluso haciendo que John pagara $25 por una factura de electricidad de 50. Si John se quejaba, papá amenazaba con abofetearlo. Estás financiando tu trabajo extra con bienes conyugales. O devolvías todo lo que gastaste en ella o seguías pagando la mitad aquí. John pronto encontró excusas para quedarse en otro lugar, ya fuera en casa de alguien o con sus amantes. Me daba igual. Típica táctica de evasión. Mako y Laura aguantaron unos días más miserables antes de huir de vuelta a su pueblo. En cuanto salió el taxi, llamé a la policía para denunciar el robo de mi coche. El vehículo estaba registrado a mi nombre. A diferencia de la casa en copropiedad, un vehículo robado no es un incidente menor. La policía llegó enseguida y las sospechas recayeron inmediatamente sobre Mako. Antes de que pudieran ayudar a recuperar mi coche, llegó la noticia del accidente de Mako y Laura. Era temporada de lluvias, con cielos lloviendo a cántaros en cualquier momento. El camino estaba embarrado, la visibilidad era terrible y ocurrió de noche. Mako se metió directamente en una zanja profunda junto a la carretera. La pareja de ancianos terminó con un muerto y un herido. Laura murió al instante sin decir palabra, mientras que Mako salió solo con costillas rotas y una pierna fracturada. Cuando corrí al hospital, John ya estaba arrodillado junto a la cama de Mako, llorando a mares sobre lo indigno que fue por casarse conmigo, quien causó la muerte de su madre. Juró que debería haberse divorciado de mí hace siglos. No pude aguantar más y abrí la puerta de una patada con Grant. ¿Quién demonios te crees que eres? No puedes decidir cuándo divorciarte. Le espeté: John, tu padre me robó el coche. Y ahora el seguro no paga ni un centavo. Aunque esté lisiado, voy a demandar. Mis padres no van a cargar con esta pérdida. ¿Qué demonios quieres de mí? John se abalanzó sobre mí, solo para que Grant lo derribara. Michael yacía indefenso en la cama, viendo cómo golpeaban a su hijo. Me incliné hacia él con una dulce sonrisa. La gente gira a la izquierda instintivamente en las emergencias, pero tú sí que te dejaste la piel, ¿eh? Laura quedó aplastada mientras tú saliste con algunos rasguños. No tiene sentido. Me pregunto si te perseguirá a medianoche. Fuera. Fuera. Mako gritó aterrorizado. Me partí de risa. La investigación del coche robado volvió a mí. Resulta que fallaron los frenos. Le hice un gesto de indiferencia a la policía. El coche está a mi nombre. Pero John era quien lo conducía a diario. Mantenimiento, reparaciones, todo él. Prácticamente vivía en ese trasto. ¿Por qué estuvo parado esa noche?
Mi suegro es daltónico y no tiene carnet. ¿No debería ser la conducción ilegal tu principal preocupación? Ah, y John ha estado teniendo problemas económicos últimamente. Es curioso cómo contrató pólizas de seguro abultadas para ambos padres. Dejé todo lo que sabía, con medias verdades incluidas. La policía ignoró mis divagaciones, pero su investigación confirmó los negocios turbios de John, incluido el fraude al seguro. Esa noche me puse a prueba, recopilé todas las pruebas. Serry seleccionó vídeos y fotos condenatorias y publicó un manifiesto entre lágrimas en la cuenta de influencer de mi primo, que tiene millones de seguidores. El video me mostraba con los ojos rojos pero valiente, rebosante de victimismo tácito, el misterio perfecto para los detectives de Internet. Alguien desenterró mi colapso público de semanas atrás. Anteriormente ignorado. Ahora era tendencia junto con temas candentes en el drama legal, autos robados, estafas de seguros. Internet se dio un festín de la noche a la mañana. John se hizo infame. Nisonens desenterró todos los esqueletos de su armario y descubrió a su amante a través de migas de pan en línea. Las personas pueden tener defectos, pero cuando toda la existencia de alguien es una bandera roja andante, no merece ser llamado humano, solo basura. De ahí que su nuevo apodo, hombre basura, se volviera tendencia nacional. Esperaba ciberacoso, pero John lo esquivó siendo arrestado. Ver a Michael acostado solo en su cama de hospital casi me dio lástima. Mi hermano Grant y yo lo visitamos repetidamente, cada vez provocando al anciano ataques de jadeo. Ustedes, los Carter, Michael se golpeó el pecho. ¿Qué maldición cósmica hizo que mi familia se casara con semejante víbora? Yvonne, 20 años con John, ¿dónde está tu decencia humana básica? Se fue con la fidelidad de tu hijo. El hombre frágil incluso se arrodilló en su cama de hospital, la frente golpeando contra las sábanas. Te lo ruego. Laura muerta, John está encarcelado. Deja de atormentarme. Observé fríamente después de sobrevivir a la muerte misma. Las supersticiones sobre bendiciones malditas no significaban nada. Esos vaqueros eran mi legítimo tributo. Cuando John reapareció semanas después, demacrado e inyectado en sangre, oliendo a cenicero de prisión, me acorraló en la escalera durante las horas de visita. ¿Qué más quieres? ¿No nos has arruinado ya bastante? Su respiración entrecortada me divertía. Tú lo pediste. Retira los cargos contra Michael. Ya está medio muerto. La atención médica en prisión es gratuita. Considéralo piedad filial. Yvonne. Sus rodillas golpearon el cemento. Llévate la mitad de todo. Quédate con Mandy. Divórciate de mí. Me apoyé en su desesperación, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. Recuerda, esto es solo el comienzo. Sus sollozos entrecortados resonaron cuando me fui. La aventura nunca importó. Lo que nos separó no fue una amante, sino 2 tumbas. Mientras los Johnson se ahogaban en la miseria, los Carter prosperamos con mamá cuidando a Mandy. Papá y Grant convirtieron mi ático en el centro de fiestas permanente. Las quejas por el ruido se convirtieron en la música de nuestra cena. ¿Por qué?, preguntó papá una vez en medio de un beer pong. Sonreí, haciendo sonar el hielo en mi whisky. Porque vivir bien no es solo la mejor venganza. Es la única que importa. Le conté mis experiencias pasadas como si fueran un sueño. Mi papá guardó silencio un largo rato antes de darme una palmadita en el hombro. Incluso sin este sueño, no los dejaremos salir tan bien librados. John te engañó y te manipuló, y Mako es aún peor. Pero no te preocupes, cariño. Tu papá y Grant te protegerán a ti y a Mandy. Entendido, papá. Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé que John seguiría escondiéndose, pero lo subestimé. Cuando Mako recibió el alta, John reapareció exigiendo el regreso de su padre. Esta casa es la mitad nuestra, ya que no te divorciarás de mí. Aceptarás a mi familia. Me parece bien. La casa ya estaba destrozada de todos modos. La sorpresa llegó cuando John hizo un gesto clásico de eludir sus deberes filiales.
Desapareció después de dejar a Mako aquí, bloqueando mi número. Típico. Decidido. Para evitar la maldición de su esposa mientras esperaba los 2 años de separación para el divorcio, no importaba. Ver a Mako temblando en la cama me daba una satisfacción visceral. Era el mismo monstruo que me había matado por discusiones triviales en nuestra vida pasada. Ahora las tornas habían cambiado. Encontré 3 cámaras ocultas en su pijama. Las tiré y arrastré una silla hasta su cama. Cebo para tu pequeño juego de espías. John está arriesgando a su única familia por este plan. Oh, espera, pronto tendrá un nuevo heredero. Ahora solo eres un peso muerto. Estás loco. ¿Lo estoy? Le di una bofetada en la mejilla, el sonido fue nítido. ¿Pensabas que no reconocería tu actuación? No te preocupes, te mantendré con vida por ahora. John llamó horas después, quejándose de que su amante lo había engañado. Se lo llevó todo. La cortaré por completo, lo juro. La cortaré. Me reí. Después de que nos costó tanto, deja que tenga el bebé. Tus padres quieren un nieto, ¿verdad? ¿Por qué no monetizar tu fama en Internet? Transmitir en vivo tu drama por dinero. Oh, escucha, tu papá llama. Acerqué el teléfono a los gemidos de Mako. El grito de John al oír el llanto de su padre fue música para mis oídos. Papá, ¿qué pasa? Contéstame. Colgué. Si de verdad le importara, nunca habría abandonado a Mako aquí. Las lágrimas de cocodrilo no merecen compasión. Mako se acurrucó en la cama, mirándome con ojos venenosos. Dispersas ante él había innumerables fotografías, instantáneas íntimas de John y esa mujer con otros hombres. Sonreí dulcemente. ¿Te preocupa que el bebé en su vientre no sea tu nieto? ¿O te sientes indignado por tu hijo? No te preocupes. Queda por ver si nace o no. ¿Qué quieres? Mátame entonces. Adelante, mátame. Sus ojos se abrieron de par en par. Reí entre dientes. Vamos, vamos. Vivimos en una sociedad civilizada. ¿Sabes cuántos permisos tuve que solicitar solo para que tu cadáver putrefacto siguiera recibiendo tratamiento? Loca. Estás completamente trastornada. Gritó después de mirarme fijamente. Sonreí levemente. Trastornada, sí. El día que regresé arrastrándome del infierno, la cordura se volvió opcional. Le conté alegremente sobre el desempleo de John, como él y esa mujer ahora se escabullían por callejones como alimañas. Reuniendo las fotos, me quedé pensativa. John probablemente esté arruinado desde que intentó estafarme la semana pasada. Imagina su reacción al ver a estos hombres desesperados hacer cosas imprudentes. No te atreverías, perra. La rabia se encendió en mí. Pero mírame. Te perderás el espectáculo. Los papeles de traslado al hospital psiquiátrico están firmados. Los locos no deberían preocuparse por estos asuntos. Michael se puso pálido. El viejo bruto nunca imaginó que lo internaría. No crueldad impulsiva, sino justicia calculada. A veces vivir es peor que morir. La llamada a la policía llegó días después. Se requiere identificación. Cuando repitieron los nombres, rompí a llorar, sollozos de alegría. John estaba muerto. Él y esa mujer. Sus amantes. La pelea se intensificó hasta que se atrincheraron en una cabaña y encendieron carbón. Perfeccioné el papel de viuda devastada hasta que llegó mi padre, disculpándose con los oficiales entre lágrimas. Mi hija amaba profundamente a ese sinvergüenza infiel. ¿Por qué, si no, me quedaba con sus aventuras? ¿Quién pensaría que elegiría la muerte antes que a su propio hijo? En casa, compartí la gloriosa noticia con Mako. Tu hijo se ha ido. Todo el legado de la familia Johnson está ahora en mis manos. Él solo rió distraídamente, con los ojos moviéndose de un lado a otro con terror cuando me acerqué. La mente del viejo monstruo finalmente se había destrozado exactamente como lo había planeado. ¿No estabas muerta?
¿Cómo has vuelto? Yvonne, échale la culpa a esa vieja bruja. Todo fue idea suya. Me dijo que te matara a golpes. Es toda culpa suya. Supe que él también había regresado en el momento en que su locura resurgió. Lástima que volviera más tarde que yo. Incluso si estuviera cuerdo ahora, no importaría. ¿Pensaban que repetiría los mismos errores esta vez? 2 semanas después, celebré un funeral para John como su difunta esposa. Incluso tuve la amabilidad de invitar a Grandpa Mako a su silla para que todos los familiares de Johnson pudieran presenciar su próspera condición. Después de que la multitud se dispersara, tiré las cenizas de John a la basura. Una escoria como él no merece ser enterrada. Pudrirse con la basura le sienta mejor. Pasaron 2 meses. Tras exhaustivas pruebas, inscribí a Mako en el peor centro psiquiátrico de la ciudad como su tutora legal. Aunque lo esté fingiendo, nunca escapará. Mis hermanos prácticamente se desgastaron al encontrar ese infierno perfecto. Liquidé los bienes de la familia Johnson rápidamente, vendiendo lo que pude y regalando el resto. No quedó rastro, como si hubieran usado el trauma de la niña como arma en mi contra. Les devolví el favor. Medio año después, compré una casa nueva a nombre de Mandy y la matriculé en preescolar. Me había preparado para las preguntas de dónde está papá, pero en su lugar llamó su maestra. Mandy tiene una confianza extraordinaria, dijo. La mayoría de los niños de 3 años no declaran que no lo tienen. Necesitan un padre porque ya los quieren sus abuelos, su madre y sus tíos. Me inundaron las lágrimas. Esas ballenas desesperadas que escuché antes de morir habían sido reales. La diminuta figura que vislumbré en la agonía era genuina. Ella también había regresado del infierno, sabiéndolo todo, pero sin decir nada. Mi bebé, la que su propio padre arrojó desde un tejado después de mi muerte, había regresado.